Elaboración de un protocolo para la propagación in vitro de mora de Castilla, R. Glaucus, en un medio de cultivo artesanal basado en agua de coco que permita la adaptación, germinación y crecimiento óptimo de los explantes, comparado con un medio de cultivo comercial, MS. Autores: Reynoso, Arico, Uchiña, Villasís, Cadena, Sandoval. Introducción. La economía de los países latinoamericanos depende en gran medida de la producción y comercialización de productos agrícolas, en los que destacan frutas y hortalizas. Particularmente en la provincia de Pichincha, la mora es cultivada a lo largo del callejón interandino. La mora posee una alta demanda en el Ecuador e internacionalmente. Sin embargo, sus cultivos muchas veces son atacados por plagas como ácaros, pulgones, araña roja y algunas enfermedades que causan principalmente la pudrición de frutos. Ciertos países exigen requisitos como la ausencia de residuos pesticidas. Por esta razón, el cultivo in vitro es una alternativa muy acertada que evita la infección por plagas, condiciones climáticas y el contagio de enfermedades. Por ende, el consumo de pesticidas facilita la calidad homogénea ofertado y exportado al consumo interno. La mora de Castilla se caracteriza por ser un fruto no climatérico, de vida útil muy corta, estructura morfológica frágil, un alto contenido de productos orgánicos y bioactivos. Fruta que enfrenta continuos cambios físicos y de firmeza que afectan su aceptabilidad, calidad y tiempo de permanencia en anaquel. Objetivos. Objetivo general. Elaboración de un protocolo para la propagación in vitro de mora de Castilla R. glaucus por un medio de cultivo artesanal basado en agua de coco que permita la adaptación, germinación y crecimiento óptimo de los explantes, comparado con un medio de cultivo comercial, MS. Objetivos específicos. Desarrollar un método de cultivo de tejidos que favorezca el crecimiento de plantas de mora de Castilla, mediante la evaluación de los diferentes tratamientos para la obtención óptima de plantas sanas. Realizar un medio de cultivo a base de agua de coco de manera artesanal para la propagación in vitro de mora de Castilla. Materiales y métodos. Instrumentos. Olla de presión para esterilización de instrumentos, agua, papel, toalla. Envases de plásticos, con tapa que soporten el calor. Mechero de alcohol para flamear instrumentos. Spray de alcohol al 70%. Rociar en las superficies. Cloro diluido. Marca Clorox. 60 ml. Con una concentración 3% volumen. Procedimiento. Se colocó en un sedazo una tela en el fondo de la olla para impedir así que los frascos toquen el fondo de la olla. Se añade entre 2 o 3 centímetros de agua. Se colocan los instrumentos y materiales tapados, no muy cerrados. Se cerró y se calentó, dejando así 20 minutos después de que pitó la olla. Apagar una vez transcurrido el tiempo. Esperar que la temperatura de la olla baje en su totalidad. No se debe abrir la olla antes porque la diferencia de presión o temperatura hará que entre el aire no estéril a los frascos, creando un peligro en la contaminación. Se procede a dispensar el medio de cultivo en los frascos junto al mechero, dejar enfriar hasta que el medio gelifique, por acción de la gelatina. Con las manos desinfectadas con alcohol se termina de cerrar los frascos evitando que el aire estéril entre a los mismos. Ubicación. El producto o planta fue recolectado en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito. Fue trasladada a las instalaciones del laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana. De esta manera tener acceso a uno de los explantes. B. Describir metodología por fases de etapa de desarrollo. Otros. Fase 0. Selección de la planta madre. La planta madre se obtuvo en la parroquia de Nayón, en la ciudad de Quito. Planta, mora de Castilla. Obtenidas directamente de invernadero, planta joven, sana, libre de patógenos. Suficiente material vegetal. Fase 1. Selección del explante. Protocolo de desinfección. Los explantes obtenidos para el proyecto fueron semillas y yemas laterales, de 2 centímetros aproximadamente. En el caso de las semillas, se obtuvo licuando los frutos de mora. Luego se cirnió y se enjuagó con agua potable.
Seguidamente se colocó en un frasco con agua potable y se clasificó, obteniendo de esta manera las semillas viables, las que se encontraban al fondo del frasco con agua. A continuación se procedió a secarlas en papel absorbente por una noche para su respectivo procedimiento de propagación. En cuanto a las yemas, en el proceso de obtención del explante fue seleccionar yemas jóvenes de la planta madre realizando un corte diagonal al contrario de la yema y un corte longitudinal en la parte superior, obteniéndose así yemas aproximadamente de 2 a 3 centímetros de longitud. La fase 2. Introducción al medio de cultivo explante. Tabla 1. Preparación del medio de cultivo casero. Medio de cultivo casero. Componentes: coco, gelatina, azúcar, pan. Presentación: agua de coco, gelatina sin sabor, de repostería, azúcar y cenizas de pan. Cantidad: 200 ml coco, 60 gramos gelatina, 40 azúcar, 0,5 gramos pan. Propiedades: hidratos de carbono, fibra, sodio, zinc, vitaminas B, C y D, agua en el coco, gelatina gelificante, azúcar, fuente de carbono, pan, carbón activado. Se refiere a todos los productos carbonáceos que poseen una elevada porosidad y capacidad de absorber moléculas. Fase 3. Fase de multiplicación. Los explantes con respuesta de germinación, semillas, brotes, yemas y formación de callos fueron subcultivados en un medio de cultivo y luego colocados en el cuarto de incubación. C. Factores en estudio. Variables. Como variable independiente, tabla 2.2. Especie de mora de Castilla, semillas, yemas. Medio de cultivo, comercial y casero. Reguladores de crecimiento, VAP, AIA. Carbón activado, presencia, ausencia. Tabla 3. Variable dependiente. Definición, dimensiones, indicador. La definición: adaptación, dimensiones, contaminación fúngica, contaminación bacteriana, fenolización, germinación, brotación, enraizamiento, hojas, callo. El indicador: presencia, ausencia. Tabla de tratamientos. Tabla 4. Protocolos de desinfección, tratamientos. Terminología: T, tratamiento. EX, explante. S, semilla. Y, yema. TEX, tiempo de exposición. En esta tabla se van a poder observar cada uno de los tratamientos utilizados, cambiando así la concentración de ácido cítrico, ácido acético, como fungicida y bactericida. Tabla 5. Protocolo de desinfección apropiado. En esta tabla se muestra agente desinfectante y tiempo de exposición, para los cuales son los explantes: semilla, 30 explantes y yemas laterales, 25 explantes. Semillas: se lavó con agua 30 ml más jabón 15 ml por 10 minutos en agitación constante. Alcohol 70%, 1 minuto. Hipoclorito de sodio 3%, concentración, volumen. 30 ml, una gota de Twin, 10 gotas de fungicida, bactericida en tetraciclina, 40 ppm, 15 minutos, agitación constante. Enjuagar 3 veces con agua destilada. Para yemas laterales, 25 explantes. Agua, 300 ml más jabón, 150 ml por 10 minutos en una agitación constante. Alcohol al 70%, 30 segundos. Hipoclorito de sodio, 30 ml en una concentración 3%, volumen. Una gota de Twin, 10 gotas de fungicida más bactericida tetraciclina, 40 ppm, en un tiempo de 15 minutos en agitación constante. Se enjuagó con agua estéril. Ácido cítrico y ácido acético. Ácido cítrico en una concentración 60%, volumen. Ácido acético 50%, volumen. Por 5 minutos, agitación constante. Se enjuagó con agua destilada 3 veces. D. Unidad experimental.
Contenedor plástico de 7.5 centímetros de diámetro y 8.5 centímetros de altura. Volumen total del contenedor 200 ml. Volumen del medio semisólido 25 ml. Explantes. Por frasco 6 semillas de 1 milímetro de diámetro. Por frasco 10 yemas laterales, aproximadamente de 2 a 3 centímetros por cada frasco. Diseño. Se utilizó un diseño basado en el análisis factorial 2x2x2, el cual nos permitió interrelacionar 3 factores para cada uno de los parámetros: el medio de cultivo, artesanal como comercial, la presencia o ausencia de carbón activado, el tiempo del explante semillas-yemas, para finalmente encontrar la mejor interacción que permita una adecuada propagación de R. glaucus. Análisis funcional. Se realizó un análisis de varianza de BCA para identificar diferencias significativas mediante el bloqueo de cada uno de los tratamientos, y el análisis funcional se efectuó mediante la prueba significativa de Tukey al 5% para los factores en estudio y sus interacciones, empleando un sistema de software Infostat. Variables evaluadas durante cada fase. Descripción de cada variable. Fase 2. Introducción del explante. En esta fase fueron evaluadas 3 variables, las mismas que son contaminación fúngica, contaminación bacteriana, fenolización del explante. Estas 3 variables fueron evaluadas a través de la presencia y ausencia de cada una. Contaminación fúngica. Se observó la formación de un halo blanco o de color verdoso oscuro. Contaminación bacteriana. Se observó la formación de puntos rosados provenientes de boca. Fenolización del explante. Se basó en la variación repentina de color de los explantes, sean estos yema semilla. Fase 3. Fase de multiplicación. En esta fase fueron evaluadas las siguientes variables: contaminación fúngica, bacteriana, fenolización, germinación, brotación, yemas, formación de callos y hojas. Para los primeros 3 casos fueron evaluadas, como se dijo anteriormente, germinación de las semillas. Se evaluó mediante la presencia o ausencia de germinación de cada una de las semillas sembradas en los diferentes medios. Brotación en yemas. Se evaluó mediante la presencia o ausencia de brotes en cada una de las yemas sembradas en los medios comerciales como en los caseros. Brotación de callo. Se evaluó mediante la presencia o ausencia de la formación de masa o callo formado en cualquiera de los explantes sembrados. En la tabla 6 se tienen los datos globales resultantes de todas las observaciones realizadas en la primera siembra. En esta no se colocó en los medios A y A ni carbón activado. Estos son datos para obtener la tabla global. Para obtener los datos de las variables se basó en la presencia o ausencia de las mismas, las cuales fueron contaminación por hongos y por bacterias, fenolización, germinación en el caso de semillas, brotación en el caso de yemas, enraizamiento, hojas y callo. A continuación se muestran las gráficas de los datos semanales que fueron necesarios para esta tabla. En la gráfica 1 se muestran los resultados de la primera observación de la primera siembra de semilla en medio casero, en la que se indica que existió contaminación en los 3 frascos sembrados. Se hicieron 4 observaciones en las cuales no se mostraba variación. No hay gráfica de los datos de medio comercial, ya que al momento de la siembra hubo una confusión de explantes y no se realizó esta siembra con las semillas de Rubus glaucus. La gráfica 2 ilustra los datos de la primera observación de la siembra de yema en medio comercial, mostrando que en los tubos de ensayo 1 y 2 se presentó contaminación y brotación, mientras que en los tubos 3 y 4 hubo fenolización del explante. Se realizaron 4 observaciones y en estas no se mostró cambios, por lo que se mantuvo con los mismos datos en la gráfica. En cambio, en el medio casero no hubo presencia de ninguna de las variables, por lo que no se realizaron gráficas. En la tabla 7 se exponen los datos generales de la segunda siembra en medio casero y comercial. Aquí no se toma en cuenta el AIA, solo el carbón activado, que se utilizó en la mitad de los medios comerciales. Se evaluó presencia y ausencia de las variables tomadas en cuenta en la primera siembra. Se muestran las gráficas de datos semanales de mayor importancia.
En la gráfica 3 se observa que en los tubos de ensayo 1 y 2 se presentó contaminación en semilla en el medio comercial. Aquí se realizaron 2 observaciones, de las cuales en la primera se observó contaminación en el tubo 1 y ya para la segunda observación se presentó los resultados descritos anteriormente. En el medio casero no se mostró resultados de presencia de las variables evaluadas. En la gráfica 4 indica la primera observación de 2 realizadas en la siembra de yema en medio comercial. Las 2 observaciones mostraron los mismos resultados, es decir, fenolización en los tubos 1, 2, 4, 5 y 6. Igual que el caso anterior, en el medio casero no presentó resultados. La tabla 8 muestra los resultados generales de la tercera siembra, en la cual se toma en cuenta el regulador de crecimiento AIA usando en el medio comercial y el carbón activado en los medios de cultivo caseros, además de las variables evaluadas descritas anteriormente. La gráfica 5 muestra la primera observación de 3 de la tercera siembra de semilla en medio comercial, en la que se presenció en los tubos 1, 2, 3 y 5 contaminación bacteriana. Estos resultados no variaron durante el tiempo evaluado, que finalizó el 9 de enero del 2018, mientras que en el medio casero no se presentaron resultados. La gráfica 6 es la primera observación de 3 en las que se presentó contaminación bacteriana en el tubo 4, pero en las 2 fechas siguientes de observación se presentó, además del tubo 4, fenolización en los tubos 1, 3 y 5 y contaminación en los tubos 4, 5 y 6. En cambio, en el medio casero, en la primera observación, no se presentaron resultados de ninguna variable, pero en la segunda y tercera se presentó fenolización en los frascos 1 y 4. Para la realización del medio de cultivo casero se utilizó agua de coco, azúcar, gelatina. El agua de coco le confiere muchos nutrientes al medio de cultivo casero, como son hidratos de carbono, fibra, sodio, zinc, vitamina B6, vitamina C, vitamina D, vitamina A, tiamina, sodio, potasio, agua, como lo menciona MAPAMA. En cuanto a la presencia de azúcar en el medio nutritivo, es el mejor sistema para complementar el nivel adecuado de carbono a la planta. Según Roca y Mogrinsky, la gelatina sin sabor también formó parte principal del medio de cultivo, ya que es un agente gelificante y así permite al medio que tome una consistencia semisólida para que pueda resistir a la cámara de crecimiento y permita dar soporte a los explantes de yema como de semilla, menciona Ecoagricultor 2011. La contaminación por microorganismos es uno de los principales problemas para micropropagar. Generalmente se reportan como contaminantes a bacterias, levaduras y hongos filamentosos, y se refieren como principales fuentes de contaminación para los tejidos vegetales, los equipos y del ambiente, menciona Alvarado 2000. Uno de los principales contaminantes presentes fueron bacterias y hongos. Roca y Mogrinsky atribuye el crecimiento bacteriano al ambiente de trabajo, ya que es una fuente de contaminación, puede ser directa o indirecta, las cuales se da a través de las corrientes de aire. Las partículas del suelo cargadas por esporas y células de microorganismos son arrastradas y penetran por las corrientes de aire. Son transportadas e introducidas por el hombre y permanecen en el ambiente por condiciones higiénicas inadecuadas. Los microorganismos epífitos o endófitos de las plantas pueden ser introducidos al cultivo in vitro como el explante inicial. Diferentes autores señalan que frecuentemente es difícil identificar la fuente de contaminación y que han desarrollado protocolos para reducir la presencia de estos microorganismos contaminantes, que pueden encontrarse en la superficie, en el interior del explante o en ambos sitios, siendo los de la superficie más fácil de eliminar. Otros agentes contaminantes presentes fueron hongos para Alvarado. Los contaminantes fungosos no son difíciles de detectar en el medio de cultivo, pues su crecimiento es visible en forma de colonias aisladas o alrededor de los explantes, por lo que se atribuye a estas causas en cuanto a nuestros resultados. Otro factor que se dio fue la fenolización en yemas, por lo que pudo haber sido provocada, según Pupiales 2016,
a la selección de tejidos de plantas adultas, las cuales liberan concentraciones superiores de sustancias fenólicas en el medio de cultivo con respecto a explantes de las plantas jóvenes. Cuando los tejidos son dañados durante la preparación del explante, los compuestos fenólicos que están acumulados en grandes cantidades y aparece la coloración negra o marrón como consecuencia del proceso de oxidación. Estos compuestos oxidados son altamente reactivos e inhiben la actividad enzimática, lo cual puede resultar en un oscurecimiento letal de los explantes. Una solución para la fenolización según Baca 2012 se encuentra los subcultivos, la adición al medio de carbón activado, antioxidantes o aminoácidos. En cuanto a fenolización de semillas, nuestros resultados concuerdan con los de los autores al presentar un bajo índice de fenolización. En cuanto a la baja cantidad de brotes obtenidos en yemas en medio convencional, como en medio casero, podemos atribuir al tiempo de brotación. Según el MAGAP, aproximadamente a los 15 días aparecen los brotes y después de 30 días salen las raíces. Ante la negativa germinación de semillas de mora, podemos citar algunas causas que menciona Pupiales 2016 para las especies del género Rubus es epigia. Exhiben cubiertas duras y la germinación inicia con la aparición de la radícula. Es la que le permite la emergencia posterior de los cotiledones de la semilla. La semilla de Rubus presenta latencia doble externa e interna. La externa es condicionada por el endocarpio y la testa, los cuales impiden la entrada de agua y oxígeno y por ende mecánicamente el crecimiento del embrión, y la interna es regulada por cambios bioquímicos que ocurren durante la maduración. Una de las soluciones que menciona para el tiempo de germinación de las semillas de Rubus glaucus es la escarificación con hipoclorito de sodio. Fue de un periodo de 5 a 7 días. Por otro lado, la deficiencia de formación de callo menciona Pupiales 2016 es la ausencia de reguladores de crecimiento, elementos como son 2,4-D, el K y el BAP y sacarosa en el medio de cultivo. El desarrollo de callos friables facilita el establecimiento de cultivos de células en suspensión, ya que estos se disgreguen fácilmente. Esta aplicación se emplea para la obtención de metabolitos de importancia biotecnológica. También la falta de formación de callo, menciona Pupiales 2016, es la nula aplicación de carbón activado en los explantes cultivados. Se debe a que muchas especies vegetales son ricas en compuestos fenólicos y las heliconias no son la excepción. Después de las heridas hechas por los cortes durante la disecación de los explantes, ha señalado que los compuestos fenólicos se oxidan por acción de polifenoloxidasas y no solo toman color café el tejido, sino que también inhiben la actividad de varias proteínas que afectan negativamente la inducción de callo. En la tabla 9 se muestran los datos generales de la cuarta siembra. En esta no se toma en cuenta el regulador de crecimiento AIA, sino el carbón activado usado en los medios de cultivo casero. En la cuarta siembra de semillas, tanto en medio comercial como en casero, y en la siembra de yema en medio casero en las fechas de observación, no se presentó ningún resultado de las variables evaluadas, pero en la siembra de yemas en medio comercial se presentó fenolización en los tubos 1, 2, 3 y 4 y brotación y presencia de hojas en los tubos 4 y 6, en las dos observaciones realizadas. En la cuarta siembra se puede observar presencia de fenolización en los explantes de mora, específicamente en yemas, de las cuales 4 de 6 se vieron afectadas al ser colocadas en un medio comercial, con lo cual dicho punto es un aspecto crucial, ya que la calidad de los explantes serían afectados significativamente y comprometerían su futura regeneración. Al hablar de explantes fenolizados, Álvaro sugiere que plantas al momento de sufrir heridas producen exudados, los cuales se verifican siendo de color marrón a negro, con lo que en el mismo proceso lleva en sí mismo liberación de oxidaciones de polifenoles, taninos que son tóxicos y afectan al desarrollo de la planta e incluso pueden ocasionar muerte. Teniendo en cuenta dichos factores, pueden ser potencializados a la hora de mantener en cámara de crecimiento, ya que estos como la luz, tipo de especie, concentración de amonio en el medio pueden ser factores importantes a la hora de tratar dicho problema.
De igual forma, Valdés nos habla que generalmente los vegetales, como producto de su metabolismo secundario, son capaces de biosintetizar un gran número de compuestos fenólicos, algunos de los cuales son funcionalmente necesarios para defenderse ante situaciones de estrés hídrico luminoso. A su vez, si hablamos de compuestos fenólicos que son involucrados en la biosíntesis y oxidación de fenoles, debemos tener en cuenta que los mismos se incrementan directamente por la incidencia de luz, por lo que debería haber convenido pasarlos a niveles bajos de intensidad lumínica. Hablando netamente de la luz, Mosquera recomienda la adición de carbón activado, 0,1 a 5%, para evitar dichos efectos secundarios de oxidación en los desplantes. En general, se lo usa para absorber compuestos tóxicos del mismo medio en el cual se encuentre. El mismo ha sido usado desde hace ya varios años, ya que influye de forma positiva en la germinación y crecimientos en explantes propensos a fenolización. Además, es importante tener en cuenta que el mismo es usado como medio de aireación al medio de cultivo. También su presencia estabiliza el pH, absorbe el etileno, el cual inhibe el crecimiento y diferenciación. Una de las características más importantes que se debe tener en cuenta es los cambios del medio a la hora del autoclavado, y es aquí donde el carbón activado es importante subsecuentemente, ya que absorbe altos niveles de 5-hidroximetilfulfural, el cual es formado debido a la deshidratación de sacarosa y se llega a comportar como inhibidor de crecimiento. Por lo visto anteriormente, podemos ver que los procesos de fenolización no se dieron en los medios caseros, ya que los mismos contenían carbón activado, con lo cual se puede proteger de fenolización a diferencia del medio comercial. Sin embargo, se pudo observar crecimiento tanto de brote como en un bajo porcentaje. Esto pudo haber sido porque las concentraciones especificadas no fueron controladas a la hora de la formulación del medio de cultivo. Mosquera cuestiona el uso del mismo, ya que el carbón activado en ocasiones puede absorber hormonas vegetales, vitaminas esenciales, compuestos orgánicos e inorgánicos a la hora del crecimiento o desdiferenciación vegetal y llega a comportarse como un inhibidor de crecimiento. Dentro del todo el proceso germinativo se presenta un crecimiento nulo en semillas. Esto pudo haberse dado, como lo menciona Pedrosa, por fenómenos de dormición seminal, los cuales pueden estar relacionados con 1. La presencia de una cubierta lignificada, con lo cual en respuesta se presentaría una barrera mecánica en la salida del embrión o en intercambio gaseoso. 2. Desequilibrios hormonales presentes en el endospermo y por ende no favorables para el desarrollo del embrión. 3. Desfases a la hora de maduración del fruto o el embrión. De igual manera, Vaca aconseja que controlar los niveles de excitol, mioinositol es importante a la hora de germinación de semilla, transporte de azúcar, nutrición mineral, metabolismo de carbohidratos, estructura de membrana, homeostasis hormonal, entre otros, lo cual puede ser la respuesta al problema de la nula germinación en semillas, tanto a nivel de medio casero como de medio comercial. Discusión. Se observaron fenolización tanto en yemas de medio comercial como en medio casero, ya sea que se haya agregado carbón activado o no se encuentre presente en la formulación. Al presentarse de dicha forma, pudo haberse dado el momento de escoger el tejido, ya que el mismo pudo haber estado maduro y se encuentra ligado directamente a sales irregulares de crecimiento del cultivo, como lo menciona Sánchez. Por lo mismo, se han propuesto un sinnúmero de tratamientos a la hora de controlar procesos de fenolización al medio. Entre los controles para la oxidación se han propuesto tales como eliminación de tejidos senescentes de la base de brotes, adición controlada según sea el medio de cultivo formulado y según la especie de carbón activado. De igual manera, ácido cítrico, ácido ascórbico o aminoácidos específicos, glutamina, arginina. También se menciona el mantener los desplantes vegetales en la oscuridad o a bajas temperaturas. De igual forma, Valdés hace referencia al uso de antioxidantes, específicamente a cisteína, que actúa en la remoción de cualquier quinona que puede formarse y tiene doble funcionalidad, ya que está presente puede inducir rápido desarrollo del explante, al ofrecer nitrógeno orgánico rápidamente disponible para el requerimiento de la planta. Al realizar la siembra y dejarlas en el cuarto de cultivo, se mostraron procesos de contaminación en cualquiera de los casos, ya sea en el medio comercial o casero, con o sin carbón activado. De esta forma, podemos constatar que los problemas ocasionados fueron la muerte del explante o licuación del medio en muchos casos. Los mismos pudieron haber venido de la planta madre, con lo cual la detección y eliminación del mismo es difícil contrarrestar, ya que se pueden encontrar inter o intracelularmente. Para ambos casos de contaminación, ya sea fúngica o bacteriana, se pudieron realizar procesos de desinfección mejor detallados y específicos. Aunque, como lo menciona Vargas, los métodos de desinfección utilizados en fase de establecimiento no siempre eliminan todas las poblaciones de microorganismos, ya que algunos son capaces de permanecer en el interior de la célula.
Son varios criterios a tomar en cuenta al momento de proponer una solución, ya que antes de usar protocolos de desinfección se debería conocer la microbiota asociada a la planta, como lo sugiere Spinoza, principalmente de organismos patógenos o contaminantes asociados. Así, de esta forma, el aplicar algún antibiótico, muchos sugieren que debe cumplir varias condiciones como no afectar el pH, ser soluble, estable, no causar defectos fitotóxicos, debe ser de amplio espectro, debe ser usado sistemáticamente y tener en cuenta un método o modo de acción el cual no permita que la bacteria desarrolle resistencia. En la aplicación de AIA a los medios comerciales, tanto para semilla como para yema, se observó crecimiento nulo para ambos casos. García propone que el AIA como auxina natural no se acumula a nivel celular en grandes cantidades, debido a que existen procesos naturales de inactivación y degradación de auxinas endógenas, por lo que en muchas ocasiones su acción sobre explantes es bastante limitado y por ende no llega a suplir las necesidades fitohormonales. Por último, se propone otra forma de análisis, con lo cual no podemos descartar la idea de que en nuestro caso pudo existir deficiencia de crecimiento, brotación y enraizamiento, debido a una alta concentración de AIA, con lo que ejercería un efecto negativo sobre el explante, produciendo toxicidad en el mismo. A su vez, podemos indagar como punto final que el tipo de explante utilizado no fue el debido, o ya sea que el genotipo no ayuda a la regeneración y división celular. Puede ser también por la edad de la planta y por ende afecta al órgano o tejido, por el estado fisiológico de la planta o simplemente por una topófisis, con lo cual hacemos referencia a la ubicación dentro de la planta. Rojas recomienda el uso de vástagos más cercanos a la base del tallo y meristemas apicales. De igual forma interviene diciendo que el tamaño del explante debe ser tomado en cuenta, ya que a un tamaño mayor, el mismo explante contiene sus propias reservas y hormonas, pero es más difícil su desinfección. Y por el otro lado, un explante pequeño es más fácil de desinfectar, pero su viabilidad es menor. Se puede concluir que el medio de cultivo elaborado para la propagación in vitro de Rubus glaucus dio resultado en yemas en un medio de cultivo comercial MS carbón activado, ya que se obtuvo la formación de callos y la brotación de yemas. Mediante la evaluación de los diferentes tratamientos no se presentó una diferencia significativa mediante el análisis realizado. Resultados y discusiones de informe número 4. Rizogénesis y tuberización de papa. En la práctica se realizó el día miércoles 20 de diciembre del 2017, observándose el crecimiento de tubérculos de papa en dos diferentes medios de cultivo, los cuales eran medio MS y medio MS más AIA, medio con reguladores de crecimiento. En esta práctica se realizó con el fin de obtener papas in vitro, en las mismas que se tomaron observaciones, como es el porcentaje de contaminación bacteriana, porcentaje de contaminación fúngica, germinación, como se muestra en la tabla número 1, que representa los días observados, el día 2 de enero, el 5 de enero y el 9 de enero. Se realizó 10 siembras del tubérculo de papa, como se muestra en la tabla número 1, que podemos determinar que se realizaron observaciones el día 2 de enero. En el tubo número 4 se representa una contaminación bacteriana, en el tubo 7 y 10 una contaminación fúngica. En la segunda observación se realizó el 5 de enero en el tubo número 1, representa una contaminación fúngica, en el tubo número 8 representa una contaminación bacteriana. En los tubos mencionados anteriormente su contaminación seguía aumentando, mientras que en los tubos que no se obtuvo resultados no se tiene presencia de contaminación ni brotación ni cambios en el explante, como es la fenolización. Se procedió a realizar una tercera observación el día 9 de enero. En el tubo número 2 y 9 se presenta contaminación bacteriana, siendo así los tubos sembrados 3, 5 y 6 no presentan ningún tipo de contaminación ni brotación en los mismos. En la tabla número 2 se puede observar un alto porcentaje de contaminación bacteriana, teniendo un 57.1 de contaminación, mientras en la comparación es una comparación fúngica teniendo un 42.8. Los principales microorganismos asociados en las plantas son hongos, levaduras, bacterias. Las áreas donde se concentra mayor cantidad de nutrientes es en la superficie de la planta. También se puede dar en las superficies mucilaginosas, pueden albergar microorganismos. Otra variable a discutir es la brotación de los tubérculos de la papa.
como se pudo observar en la tabla número 2, obteniendo un porcentaje del 0 de germinación y brotación. A pesar de tener 3 tubos sin contaminación, las condiciones básicas para obtener niveles de producción elevados es lograr que los tubérculos alcancen un estado de brotación más adecuado al momento de la siembra. Se debe concentrar en aquellos factores y condiciones que influyen en el desarrollo de los brotes. Durante el desarrollo fisiológico, el tubérculo pasa a través de estados de reposo y dormancia apical, brotación múltiple y serenidad. Entonces podríamos decir que no se tuvo brotación en nuestros tubérculos dado a este estado de reposo o dormancia, ya que no se presentó ninguna brotación. Informe de laboratorio número 5. Tema: polinización y fecundación in vitro. Resultados y discusión. Tabla 1 presenta la evaluación de presencia o ausencia de contaminación bacteriana, contaminación fúngica y fecundación de discos de óvulo fusionados con estambres de floripondio, distribuidos en 5 regiones dentro de cada placa Petri con medio de cultivo comercial M&S. Los resultados obtenidos de la tabla 1 determinan la presencia de contaminación fúngica, también determinan la ausencia de contaminación bacteriana como la ausencia de fecundación de discos de óvulos fusionados con estambres como muestra la figura 1. En la tabla 2 se puede evidenciar la evaluación del porcentaje de contaminación bacteriana, porcentaje de contaminación fúngica, porcentaje de fecundación de cada disco de óvulo fusionado con estambre para placas Petri con medio comercial MS. Mediante esta tabla podemos determinar que el 100% de los discos de óvulos fusionados con estambres de floripondio presentan contaminación fúngica. Estos resultados se encuentran representados en un gráfico de barras en el gráfico 1. La tabla 3 evalúa la presencia o ausencia de contaminación bacteriana, contaminación fúngica y fecundación de discos de óvulos fusionados con estambres de floripondio en 2 tubos de ensayo con medio comercial MS y 2 tubos de ensayo con medio comercial MS más un regulador de crecimiento denominado VAP. En esta tabla observamos la presencia de contaminación fúngica en los 4 tubos de ensayo que contienen discos de óvulos fusionados con estambres de floripondio, como lo podemos observar en la figura 2. En la tabla 4 se evidencia el porcentaje de contaminación bacteriana, el porcentaje de contaminación fúngica y el porcentaje de fecundación de cada disco de óvulo fusionado con diferentes tratamientos. Que en este caso los tratamientos son medio comercial MS más regulador de crecimiento VAP y medio comercial MS. Se puede evidenciar en el gráfico de barras, gráfico 2, que la contaminación fúngica se encuentra presente en un 100% de los tubos de ensayo. En cuanto a los resultados obtenidos en placas Petri como en tubos de ensayo, presentan un porcentaje elevado en cuanto a contaminación fúngica. Esto se debe a un protocolo de desinfección deficiente al momento de aplicar fungicida en la práctica. Se utilizó 30 ppm de fungicida, al cual según Cerón en el 2008 nos recomienda utilizar aproximadamente de 40 a 50 ppm para evitar la contaminación fúngica.